Ya, ya, puse de carátula este afiche muy bonito que lo habían hecho. Este, bueno, nuevamente muy buenas noches. Soy el doctor José Lavado Valencia. Soy cirujano general, formado tanto en pregrado como en posgrado en la Universidad Ricardo Palma. Eh, Soy miembro adscrito, habilitado de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. He hecho exposiciones en congresos internacionales de cirugía general. Actualmente estoy trabajando en un hospital público como cirujano. Y también soy docente de anatomía humana, ¿no? De la Universidad Ricardo Palma. Bueno, este tema de verdad que, bueno, no es una clase de anatomía, ¿no? Que lo que usualmente estoy acostumbrado a dictar, ¿ya? Pero de todas maneras me gustó bastante la invitación porque pues definitivamente no, es algo que no se dice mucho, ¿no? No se comenta y no se conversa. Entonces, y veo que han invitado bastantes docentes muy reconocidos, ¿no? Desde provincias hasta también acá en Lima. Y pues eso está excelente, pues, ¿no? Así que nada, felicitar y agradecer al Grupo SCOM por esta oportunidad. Y bueno, no es un tema tan amplio tampoco, como les dije, no es una clase de anatomía, será una pequeña ponencia, quizás a lo mucho de media hora. Lo voy a hablar de manera pausada y pues espero que sea de su gusto, ¿no? Ya, a ver, para hablar de estos temas, pues definitivamente hay que retroceder en la historia, ¿no? Quien no sabe, la historia está condenada a volverla a repetir. Así que tenemos que llegar a través de los años de 1595 aproximadamente, ¿no? Obviamente, pues, en primer mundo, ¿no? En el país de Italia, ¿no? Se creó un teatro anatómico, ¿no? Actualmente le hicimos anfiteatro, un teatro anatómico de anatomía humana, en el cual miren esta arquitectura que tenía, ¿no? En aquel entonces, ¿no? En la Universidad de Padua. Generado pues primeramente que tallado todo en madera, ¿no? Obviamente en la parte central, el lugar donde iba a estar el cadáver, ¿no? Para iniciar las clases de anatomía, ¿no? Y miren esa forma en espiral, media circular, ¿no? De los diferentes grados, donde pues tantos docentes como otros como estudiantes que también se paraban, mejor dicho, ¿no? La clase era principalmente para poder evaluar, ¿no? Y comprender mejor ahí el estudio de la anatomía, ¿no? Esas clases eran clases largas y había que aprovecharlas de lo más, de más tiempo posible, debido pues que todavía la conservación del material anatómico no estaba en su totalidad como actualmente lo es, ¿no? Esas aulas pues si ahorita actualmente quizás en algunas aulas donde se lleva de manera teórica hay como 50 alumnos, pues en estas clases prácticas aportaban aproximadamente 200 personas, ¿no? El olor, sea de putrefacción, de algún preservante que hayan puesto ahí para que el cadáver no siga su proceso, este, tenían fuerte aroma, ¿no? Debido a que estas aulas, pues, no contaban con ventilación ni luz natural, ¿no? Todo estaba iluminado a través de velas, ¿no? Entonces, era un gran sacrificio en realidad poder tener la clase que quizás al momento en la actualidad lo estamos teniendo, ¿no? Entonces, les dejo esta imagen, ¿no? Para que se lo lleven a la mente y al recuerdo de cómo antiguamente, mejor dicho, se dictaban estas clases de anatomía, ¿no? Todo un reto, pues, pero la pasión siempre estaba ahí y el querer aprender más también, ¿no? Entonces, estábamos hablando de 1595 aproximadamente. Bien, voy a poner puntero, me había olvidado. Listo, entonces, pues, claro que si ya nos vamos a países latinos, ¿no? Ya en el año de 1889
también tenían, también tenían tanto clases teóricas como prácticas de anatomía, ¿no? Ya acá ya habían pasado mucho más años, ¿no? Ya los estudiantes estaban sentados, pero también recibía bastante multitud, la proyección o material cadavérico también se encontraba al medio, y pues acá ya agarraba ya una forma circular, ¿no? Ya se veía ventilación, ya se veía iluminación. Entonces, pero usualmente estos anfiteatros de anatomía ya usualmente tenían la costumbre de estar en los sótanos o en la parte del subsuelo de los hospitales. Ya tenían esa costumbre, claro, pues porque una vez que un paciente fallecía, que no tenía reclamo de algún familiar, pues directamente ya lo llevaba a la práctica del estudio. Muy bien, digamos. Entonces, pero veamos un anfiteatro, pues, de la actualidad, ¿no? Un anfiteatro de una universidad privada de la actualidad, ¿no? Pues contamos con amplia ventilación, con amplia iluminación, con sistema de extracción de aire, con sistema de drenación, ¿no? Porque a través de esas mesas se hacen diferentes mesas para diferentes cadáveres, diferentes docentes, y pues el alumnado definitivamente era mucho más segmentado. Es ahora mucho más segmentado. Entonces, ya los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo los años han favorecido bastante, pues, al estudio de la anatomía, contribuyendo también de que ahora los métodos de preservación son diferentes, ¿no? Ya están la nueva moda de la plastinación, ¿no? Ya seguramente el doctor Franklin Miranda les hablará de eso, o les habló, perdón. Pero pues ya no siempre hay que estar incómodo, pues no con el olor o o con otro tipo de males, ¿no? Que había antes ahí. Entonces, esto es una actualidad que no lo tenemos todos actualmente, por lo menos acá en el Perú, ¿no? O sea, vamos a ver que puede variar un poquito si estamos en una universidad privada pública, pero hasta acá hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, sigamos discutiendo. Lo que voy a de hablar ahora en adelante son cosas que he estado leyendo y también opiniones personales, que lo voy a estar mencionando. Bien, entonces, primeramente nos hagamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo estructurar una sesión usando piezas anatómicas reales, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que cumplir ciertos requisitos definitivamente para poder llegar a una sesión óptima con piezas reales, ¿no? Primero, que las piezas anatómicas deben encontrarse en buen estado, ¿no? Ya pues una pieza anatómica que tiene bastantes años, bastante uso, no va a rendir igual a una pues que está recién disecada, ¿no? Debe tener un personal médico capacitado, ¿no? Actualmente se ha visto que hay docentes de anatomía que son médicos, hasta odontólogos, he podido ver. Eh, Muy interesante, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que no solamente por ser un médico especialista en tal especialidad, va a ser un excelente profesor en anatomía, ¿no? Muchos pensamos que sí, ¿no? Que porque ya tenemos una noción anatómica por nuestra especialidad, sea quirúrgico médica, va a ser de todas maneras un excelente docente. No siempre, sin desprestigiar ninguna especialidad, ojo. El detalle acá y mi preocupación con esto es que definitivamente ese personal médico tiene que ser capacitado, muy bien, tiene que ser evaluado no por la expresión o cómo lo didacta, sino por el conocimiento que tiene que tener, ¿no? Si ese docente no recién va a debutar como docente y prácticamente toda su formación nunca lo ha hecho, no me parece que debería ser la parte óptima para poder ya llevarlo al curso de anatomía, ¿no? Entonces, o quizás solamente hacerlo, dictar clase de anatomía en su área de especialización y poco a poco irse capacitando en las otras zonas, ¿no? Porque es imposible entrar a un curso directamente, nunca dictó anatomía y dictar todo el cuerpo humano, ¿no? Es muy complicado, muy bien. Debe haber docentes muy capacitados, sí, ¿no? Pero si se contratan nuevos docentes, porque obviamente pues la plana docente a veces se renueva, muy bien, hay que tener en cuenta con eso, ¿ok?
Estudiantes con metas definidas. Sí, definitivamente el estudiante actualmente tiene que entender que está en competencia constante. Ese estudiante actualmente se ve en las noticias que hay una sobrepoblación de médicos o una super sobrepoblación de estudiantes de medicina, pues que realmente pues tienen que entender que están en constante pelea académicas, ¿no? O sea, tienen que tener fijas sus metas si es que realmente están con la capacidad de querer llevar ese ciclo, la anatomía, o pues si todavía no se sienten en capacidad, ¿no? Entonces, eso es algo que no debe uno meterse a aprobar, ¿no? Sino tenerla bien definida esa capacidad. Luego, el curso que debe ser un curso, la anatomía debe ser un curso que encabece en el ciclo y en máximo 2 ciclos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Actualmente a la anatomía se le está poniendo como un subcurso, ¿no? Y se le llama morfofisiología, morfología, ¿no? Que se promedia con otros cursos, puede ser histología, fisiología, y así de alguna manera baja la importancia del curso a lo que queremos brindar. Entonces, eso eh, pone, pone en preocupación porque en realidad ya el estudiante le quita importancia a al mismo curso, ¿no? Entonces, ya eso, pues, por desgracia, no se ve tan seriamente, ¿no? Por eso yo considero que la anatomía debe ser un curso independiente y el curso principal, que encabece el ciclo, ¿no? Entonces, puede haber otros cursos, claro que sí, ¿no? Sin desprestigiarlos, pero que meriten menos créditos, ¿no? Y obviamente, pues, estudiar todo el cuerpo humano en un ciclo es un reto muy interesante y muy bueno, pero considero que también puede ser posible que se lleve en 2 ciclos, ¿no? O sea, en todo un año. Claro que gran parte del curso predomine en uno de esos 2 ciclos. Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a dictar ese curso? Pues en un anfiteatro que tenga equipos en buen estado, ¿no? Que tenga, este, que los pisos estén en constante mantenimiento, que tenga ductos de drenaje, que tenga un buen sistema de ventilación, con ventanas amplias, altas, y con un buen sistema de iluminación con luces blancas. Bien, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y pues a veces se puede encontrar en universidades públicas y quizás algo de eso está fallando, ¿no? O no le han dado el mantenimiento responsable. Materiales médicos óptimos, ok, tenemos un buen docente, tenemos un buen estudiante, tenemos un buen equipo, pero los materiales quizás a veces no están ahí, ¿no? O sea, hay que definitivamente hacer un arte al momento de presentar el, el, el cadáver, la pieza anatómica, ¿no? Nos lo vamos a presentar como que decir así, salido recién del pozo, ¿no? Debe estar de lo más posiblemente coloreado, con un buen equipo de disección, buenas pinzas, separadores para poder ver estructuras profundas, pizarra para poder complementar siempre al costado del cadáver, ¿no? Para poder dar una pequeña introducción teórica y andar en la parte práctica. Entonces, en el equipo de disección, a veces faltan pinzas Kelly, ¿no? Pinzas Kelly o pinzas mosquitos que nos pueden ayudar definitivamente para seguir aprendiendo de manera más óptima. Bien, entonces, ¿cómo poder estudiar la anatomía, no? La anatomía tiene bastantes formas de aprendizaje, ¿no? Teníamos la anatomía regional o topográfica, ¿no? En el cual empezamos a enseñar la anatomía de acuerdo a segmentos, ¿no? Es decir, la clásica, ¿no? Debutamos con miembro superior y empezamos desde hombro, brazo, codo, antebrazo y llegamos hasta mano, ¿no? De los cuales todo lo que tocábamos, desde la piel hasta el hueso, lo profundizábamos, ¿no? Es decir, todo lo que era en brazo correspondía a lo que era desde la inervación cutánea de la piel hasta pues las estructuras, hasta los nombres de las estructuras óseas, ¿no? Incluyendo ya ahí entre el medio, plano muscular, plano nervioso, plano venoso y todo ello, ¿no? Entonces, esta era la anatomía regional, ya muy ampliamente utilizada. Está la anatomía por sistemas, que es una modalidad también novedosa, que justamente a veces esto es la que se utiliza para complementarlo y llevarlo a un nuevo curso de morfofisiología, por ejemplo, ¿no? Entonces, el día tal vamos a hablar de la histología de del corazón, ¿no? Vamos a ver la fisiología del corazón y vamos a ver la anatomía del corazón.
¿no? Entonces solamente era este corazón y grandes vasos, por ejemplo, ¿no? Eh, o solamente vasos sanguíneos de cuello y cabeza, o cabeza y cuello. Entonces era algo que definitivamente te hace ver estructuras específicas de una sola región, obviando otras, ¿no? Por ejemplo, en cabeza y cuello veo solamente vasos sanguíneos, pero ignoro parcialmente, pues, el tema muscular, el tema óseo, ¿no? Entonces, como que ahí, en mi opinión, eso a veces limita un poco, porque el estudiante solamente se centra en estudiar lo que le van a preguntar, que son, por ejemplo, en este caso, vasos sanguíneos, y deja de lado, ¿no? Algunas estructuras que son de gran importancia. Y la otra anatomía, la anatomía aplicada a la clínica, muy bien, es aquella parte que aprende a enseñar partes del cuerpo, pero lo transforma también a posibles enfermedades o usos clínicos que se le puede dar. Muy bien. Esta es la anatomía descriptiva, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver todo lo que es cabeza, ¿no? En la cabeza vamos a evaluar primeramente cráneo, luego vamos a ver músculos de la mímica, luego vamos a ver por ejemplo, estructuras viscerales como por ejemplo el ojo, la nariz, el oído, ¿no? Entonces, eh, esa era la anatomía por regiones, ¿no? La anatomía descriptiva. Describe de acuerdo a lo que encontrábamos. Bien, actualmente ya no se utiliza mucho, pero fue el pilar de los cursos dictados por anatomía, así se empezaba. Muy bien. Y la anatomía de la aplicación clínica, pues es aquella que, que la aplicamos y la transversamos al hospital, ¿no? Por ejemplo, encontrábamos la arteria radial, conocíamos sus límites y pues hacíamos énfasis que ahí es donde se puede medir el pulso radial, ¿no? Igualmente el pulso carotídeo, igualmente la ubicación de un tendón superficial que se podía evidenciar o un ligamento rotuliano para el uso del examen clínico neurológico. Entonces, eso es una anatomía muy completa, sí, definitivamente muy completa, pero pues podría verse un poquito mejor, ¿no? Entonces, como les mencioné, como opinión personal, ¿cómo es para mí que debería llevarse la anatomía humana en la actualidad? ¿No? Primeramente, esto es muy discutible, ojo. Debe ser indispensable las piezas anatómicas reales. ¿Por qué? ¿Por qué cómo justifico yo esto? Primero que estamos hablando de un estudiante de segundo año, ¿ya? Que todavía no hizo pacientes, posiblemente, ha ido poco al hospital, pero ver solamente yo un cadáver ya definitivamente te despierta mucho más la vocación, te despierta mucho más la curiosidad, ¿no? Ves al cadáver, lo sientes al cadáver, lo hueles al cadáver, entonces esa parte de este curso te llena mucho más de vida, te llena más de emoción, entonces, y obviamente pues de ahí viene todo, ¿no? De ahí se aprende, ¿no? Donde uno bien dice, ¿no? Los muertos enseñan a los vivos. Entonces, para mí eso debe ser indispensable. Ya, anatomía mixta, obviamente no existe ese término, pero yo lo quería fusionar con todo lo que he conversado hace un momento, en el sentido pues que para mí el inicio del curso de anatomía debe ser dictada de manera regional siempre y cuando tenga un tenor en el campo clínico quirúrgico. Indispensable, indispensable. Si hablo de hombro, voy a hablar toda la anatomía de hombro, pero hablo patologías del hombro, ¿no? O sea, patologías traumáticas, patologías médicas, patologías quirúrgicas, siempre afrontando siempre eso. Porque así es como él, al final, el estudiante se va a acordar, porque de ahí, cuando llega a las clínicas, viene otra vez la justificación anatómica que a veces dan la respuesta a alguna enfermedad, y pues ahí recién cuando llega al área de clínicas, o sea, 2 años después, lo vuelve a asociar. Pero lo ideal es que lo asocie desde ahorita, ¿no? Desde ahorita, que no solamente entienda que el deltoides va a hacer la abducción del brazo, del hombro, ¿no? Sino que también una lesión del deltoides puede generar el hombro doloroso, que es una enfermedad, algo así. No es como yo lo quisiera, este, eh, por eso digo, ¿no? Una anatomía mixta, que una todo de lo que hemos hablado, ¿no? La conservación de las piezas reales debe ser siempre la más óptima,
Muy bien, puede ser por procrastinación, puede ser a través de métodos de formol, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando estén en buen estado, como lo habíamos mencionado. Ya, siempre mientras obviamente sean prácticas con anatomías reales, siempre deben ser en mesas, ¿no? Porque en la mesa está el cadáver y pues alrededor está al centro docente y alrededor los alumnos. Ya, hemos visto que a través de la historia puede haber por una mesa hasta 200 alumnos. Hoy yo considero que la unidad debería ser 5, ¿no? Sabiendo que hay una sobrepoblación de estudiantes, considero que hasta 7 podría ser el número ideal. 10, que es lo que también se ha estado viendo en algunas mesas, ya es un poquito, ya nos limitamos bastante. No, no podemos tener el control mirando al cadáver y viendo a los 10 alumnos a la cara porque ya hay algunos que están prácticamente en otras, ¿no? Entonces, eso hay que manejarlo bien, ¿ya? Y me parece que 7 es un número ideal. Esa clase tiene un tiempo, ¿ya? Yo no voy a hacer tampoco toda una tarde una clase con el cadáver, ¿no? Me parece que la sesión debe ser de máximo 2 horas al día, ¿ya? Máximo 2 horas, ¿ya? Porque ya, pues, el cadáver, pues, tampoco, ya vienen ya las complicaciones como irritación de ojos, ya la información quizás no entra tan bien como en en los primeros minutos. Entonces me parece que 2 horas está, por una clase, por un día, está excelente. Muy bien. Ahora, las mesas están con diferentes docentes, ¿no? Usualmente, claro que promedio supongamos que haya 5 mesas. Eso definitivamente, pues, no debe ser solamente por un docente todo el ciclo, ¿no? En esos 4 meses, el alumno debería estar rotando con todos los docentes, ¿no? Sacarle siempre el lado positivo y el beneficio a cada docente. Cada docente tiene algo bueno que brindar. Nadie está para brindar algo malo, ¿no? Viene a dejar siempre lo mejor de ellos, pero creo que todo el mundo tiene el derecho a rotar con todos los docentes que tengamos bien capacitados con anatomía, porque cada uno tiene una muy buena fortaleza que va a poder brindarle a esos alumnos en ese momento de la clase. Muy bien, entonces se dictó la clase y llegó la hora del examen. Muy bien, exámenes prácticos. Muy bien, los exámenes prácticos, pues, ahora han cambiado mucho, ¿no? Antiguamente, pues, era acercarse a una estructura, decir, con un alfiler, te decían qué es y respondías qué era. Algo totalmente descriptivo, ¿no? Puedes saber qué es, pero no puedes, quizás no sabes para qué sirve, ¿no? O no sabes cuál es su función, o no sabes qué aplicación puede llevarte esto o qué pasa si esa estructura que estás describiendo se enferma o está ausente en algún paciente o está canceroso, no lo sabemos, ¿no? O no sabemos si el alumno lo sabe. Entonces, es algo que la descripción ya debería ir más allá, no solo saber qué es. Por ende, principalmente es saber de qué estamos hablando. Ya la siguiente pregunta podría aplicarse a algún tipo de enfermedad, ¿no? O algún tipo de aplicación clínico-quirúrgica. Muy bien, ¿qué pasaría si se secciona? ¿Qué pasaría si el paciente presenta una lesión a ese nivel? ¿No? Entonces, eso es algo que ya debería ir más allá, ¿no? Eh, no me parece que las estructuras deben ser pintadas o señaladas eh, con flechas, ¿no? Deberían ser fijadas firmemente en un alfiler, ¿no? Se ha visto que a veces se sale la estructura, entonces, si está bien fijada firmemente, va a estar fijada para los 200 alumnos que van a dar el examen ese día. Las preguntas no deben ser 20, pero con cada pregunta, con una subpregunta, ¿no? Con aplicación a lo que se le está señalando. Entonces, y todo debe ser siempre hacia una pieza anatómica, ¿no? Se ha visto que un porcentaje son a piezas anatómicas y el otro porcentaje se le pone una pantalla, ¿no? Y se señala ahí, ¿no? Entonces, nosotros no vemos pantallas, nosotros vemos pacientes y nuestro primer paciente que vemos en los primeros años puede ser un cadáver. Pues tenemos que estar acostumbrados a verlo en la vida real, ¿no? No detrás de una pantalla. Bien,
Entonces, acá viene otro término muy interesante, ¿no? La gamificación anatómica, ¿ya? De manera de concepto, es la aplicación de elementos y mecanismos de juego como la educación o el trabajo con el fin de motivar, aumentar el compromiso y estimular participación de personas. Ya, ese es su concepto de gamificación. Ahora, para este lado, en otras palabras, es trasladar el juego al aula, ¿no? Entonces, esto se debe presentar como una potente alternativa para mejorar los procesos de aprendizaje en el alumnado, ¿no? Definitivamente, y esto se vio más sobre todo en la época de la pandemia por el COVID-19, nos dimos cuenta pues que ya las aulas estaban cerradas, los anfiteatros estaban clausurados y la anatomía tenía que seguir dictándose porque constantemente se deformaban médicos. Entonces, acá vino esta aplicación, ¿no? Está muy bueno su uso, no considero que debe ser el 100% se debería usar como un complemento activo, ¿ya? Y obviamente como más bajo la manga, porque no sabemos en qué momento puede haber otra pandemia o otro aislamiento, y pues nos serviría ahí sí en su totalidad en ese momento. Muy bien, y es prácticamente pues utilizar aplicativos, muy bien, aplicativos con énfasis, ¿no? A la enseñanza de la anatomía para pues seguir dictando nuestros cursos, ¿no? Obviamente esto también despierta la curiosidad del docente, ¿no? Aquel docente clásico eh, que está acostumbrado a enseñar solamente prácticas en anatomía, pues esto nos ayuda también a evolucionar un poco más y lo bueno es que siempre hay estructuras eh, que son muy difíciles de preservar, ¿no? O de mantener. Entonces, pues en estas aplicaciones sí se ven y sí se pueden entender, ¿no? Sí se pueden entender. Complementa bastante. Bien, entonces, a través de un artículo se hicieron encuestas a los alumnados si realmente consideraron que fue provechoso estas nuevas metodologías de enseñanza. ¿No? Entonces, esta era una aplicación, ¿no? Hicieron preguntas, ¿no? Si consideraron que el uso de ello mejoraba el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el cual, miren ustedes que un 52% estaba totalmente de acuerdo y un 41% estaba de acuerdo. Entonces, realmente, sí, levantó bastante esta metodología de enseñanza y pues, fue bien recibido, ¿no? Entonces, también valoraron sobre el efecto del refuerzo del uso de este otro aplicativo, ¿no? Y lo transgiversaron a una pregunta, ¿no? Si creen que la realización de esta actividad ha sido de ayuda para reforzar los conceptos aprendidos. Y pues se vio que definitivamente el 70%, ¿no? Está totalmente de acuerdo, ¿no? Y un 27% está de acuerdo. Entonces, va más allá de que esto ayuda un montón, ¿no? Como le comenté, para dar clases quizás a distancia o para mencionar estructuras que a veces nos limitan bastante en la parte práctica real, ¿no? Porque la estructura no se vio, no se entendió muy bien la función y complementa bastante, ¿no? Esto sí debería estar puesto quizás al momento que estamos todavía sin ningún tipo de amenaza de pandemia para poder tenerlo instalado en nuestro anfiteatro, ¿no? Podría reemplazar también a la pizarra, por ejemplo, ¿no? Otra, otra encuesta, ¿no? La evaluación sobre el efecto sobre la motivación, ¿no? Si realmente esto motiva al alumno, ¿no? Claro, las nuevas generaciones cada vez son más tecnológicas, cada vez quieren más que las cosas sean más digitales y tenemos que evolucionar con ellos. Entonces, se hizo la pregunta que si se creyó que la aplicación tal ha mejorado la motivación en la asignatura y pues se vio que definitivamente un 89% respondió en respuesta que sí. Entonces, sí, fue bien recibido, bien acogido y pues pegó bastante, entonces, de acuerdo al estudio eh, que había leído en un artículo. Entonces, el examen clínico objetivo estructurizado en la anatomía, ya con este tema acabo, ¿no? Para no aburrirles un poco más con esto. Mira, entonces, primeramente, ¿no? Entender que este examen clínico objetivo estructurado
va a dividir estaciones puesto en la práctica donde el estudiante va a resolver una tarea en un tiempo limitado. ¿Ya? Y acá va con la parte de la parte media que está exponiendo, ¿no? Va a utilizar rúbricas estandarizadas para evaluar el desempeño. Muy bien, y va a permitir que todos los alumnos sean evaluados bajo las mismas condiciones y criterios, aumentando la objetividad. ¿Ya? Entonces, vamos a un poco más, ¿no? Entonces, un ejemplo, ya, y con esto cerramos la exposición. Ya vemos que, como a mí me encantaría que se dictara al momento, ¿no? Primero, ¿no? El ejemplo de esta capacidad en la anatomía, ¿no? Tiene como objetivo, obviamente, como les mencioné, evaluar la capacidad del estudiante para identificar estructuras anatómicas. Claro, la estructura, ya sabes qué es, pero vas a también, aparte de saber qué es, qué función va a tener y qué aspectos relacionados va a tener con el campo clínico. Bien, en este ejemplo es una estructura de un examen de 40 minutos, ¿no? Con 5 estaciones y tiempo por estación de 6 a 8 minutos. Bien, ¿no? Recordar también que siempre debe ser un tiempo corto, ¿ya? El médico tiene que estar acostumbrado, sea clínico, emergenciólogo o lo que sea, siempre tiene que estar presente en un pensamiento completo y rápido, ¿no? Para una toma de decisiones rápida también, pero con seguridad. Muy bien, entonces el detalle acá se hizo que estas son las estaciones, ¿no? Primera estación, identificación anatómica en la pieza real. Ok, en este caso tenemos un material de un corazón preparado. Muy bien, la tarea era identificar la válvula tricuspidia, mitral, aorta y describir sus funciones de cada una de ellas. Muy bien, entonces la evaluación va en la lista de cortejos, si está correcto o incorrecto. Listo. La siguiente estación es relación anátomo-clínica. Por ejemplo, en este caso se tiene un material de un encéfalo muy bien preparado y pues se, se pide que se señale el área de Broca y explicar qué, eh, qué pasaría si tuviera un déficit de esta área, ¿no? En un paciente producto de una lesión en esa zona. Muy bien, entonces la evaluación va a irse a la parte de identificación. Muy bien, ya identificó la área de Broca y la explicación clínica que va a tener el alumno con respecto al déficit sobre esa lesión. Perfecto. Muy bien, la siguiente estación es un procedimiento básico. Muy bien, entonces el material es un cadáver, un preparado de miembro superior, en el cual la tarea era indicar la ruta de la arteria braquial, muy bien, para la canalización e identificar los riesgos de lesión, ¿no? Entonces, eh, la evaluación va a ir de acuerdo a la secuencia logística, precisión y seguridad. Bien, entonces, eso se evalúa de ese modo. La estación 4 habla de reconocimientos de variantes. Bien, entonces, claro, no todo el cuerpo es igual. Hay que tener siempre, por lo menos en cada cirugía, acerca de las variantes anatómicas. Y pues, se saca una pieza anatómica con una variante ya descrita, en este caso, una arteria renal accesoria, ¿no? El estudiante debe identificar esa variante y explicar la importancia quirúrgica, ¿no? De encontrarse, por ejemplo, en una nefrectomía. Y pues, la evaluación va a ser pregunta abierta con criterios de corrección. La quinta estación va a ser acerca de una aplicación de conocimientos en contexto clínico. Muy bien, por ejemplo, el material es un preparado del aparato digestivo. Muy bien, va, en este caso, muy bonito, señalar la localización del apéndice y explicar los síntomas de un apéndice. Muy bien, la evaluación va a ser primero la identificación de este órgano y luego el razonamiento clínico, ¿no? De lo que ya se podría haber explicado, ¿no? Que los puntos dolorosos que se tiene cuando un paciente tiene con apéndice. Entonces, eso para mí sería pucha, yo creo que sería el mejor curso, y si alguna universidad ya la está aplicando así, pues qué envidia, ¿no? Qué envidia porque realmente es algo que creo que a todos nos gustaría llevarlo así, ¿no? Bueno, los criterios de evaluación, con su rúbrica en general, ¿no? Cada una vale más o menos 2 puntos, y en total se podría sacar hasta 10 puntos, pues, ¿no? Y bueno, ya, eso era mi tema por ahora. Creo que justo llegué a mis 30 minutos.
Ese soy yo de hace 10 años, con 30 kilos menos. Así que muchísimas gracias por su atención. Y ya, gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Damos espacio a las preguntas, si es que hubieran por parte del público, y también voy a dar pase a que respondan la trivia de esta sesión. Una vez más agradeciendo al doctor por esta ponencia, por ustedes, chicos, por esta oportunidad que puedan ampliar su conocimiento en cómo se evalúa de forma académica en lo que es un curso muy importante como anatomía, ¿no? Voy a pasar la trivia, chicos, gracias. Listo, muchas gracias. Gracias nuevamente. No sé si este será un tema de verdad para preguntas. Bueno, siempre ahí puede haber alguien que tenga alguna duda. Es algo más que todo para reflexionar, ¿no? Yo creo que considero eso, ¿no? Reflexionar, tratar de hacer algo, eh, ¿no? Porque hay bastantes carencias en en las diferentes universidades. eh, ya se está viendo que la anatomía no se da tanta importancia como antes, ¿no? Antes, imagínense, pues no era el auditorio, ¿no? Pues ahora ya es un salón más, nada más, ¿no? Es un curso más. Y yo creo que el real médico es el que maneja una muy buena anatomía, ¿no? Siempre aplicada a la especialidad donde quizás esté ejerciendo. Bueno, quedo atento a cualquier observación. Doctor, su micrófono está apagado. Chicos, en el chat pueden encontrar la trivia que va a contar con su participación final y la lista de preguntas de esta sesión. Muchas gracias por la participación. Esperemos que el doctor se conecte. Bueno, creo que está conectado. Doctor, no se le escucha. Aquí estoy. ¿Entro Ahí a la está, trivia? doctor. No, doctor, son para los participantes. Es Ay, ay, ay. para los participantes. Muchas gracias, doctor, por esta charla. Realmente sí sirve más que todo como reflexión. Se le cortó un poco al final, pero Ah, ya. muy agradecidos de parte del Comité Permanente Académico. Espero que se den charlas de este fin eh, con frecuencia. De igual forma, si no hay más preguntas, pues doy por finalizada la sesión. Los que terminaron la 3 se pueden ir retirando. Doctor, muchas gracias por participar. Pronto se le estará enviando su certificado de participación también a usted. Listo. Muchísimas gracias. Les deseo Gracias, muy buenas doctor. noches a todos. Buenas noches. Muchísimo. Hasta pronto. Chicos, la trivia estará aperturada unos 15 minutos para que la puedan ir llenando. Y con eso se pueden ir retirando del Zoom. Muchas gracias.